Abran sus Biblias, hermanos, al capítulo 18 de Primera de Crónicas. Y vamos a pensar y vamos a ver ilustrada la manera como nosotros pudiésemos conectarnos con el gran propósito de Dios. La misión de Dios es que todos los pueblos le adoren. El deseo de Dios es que todos los pueblos le adoren. La razón por la que Jesús murió en la cruz es para que todas las naciones, todos los pueblos puedan postrarse y adorar. Así que en los pueblos no estamos pensando en los que están solo lejos, sino también las personas que viven a su alrededor. Mire, versículo 14 del capítulo 18 de Primera de Crónicas. Primera Crónicas capítulo 18, versículo 14 y hasta el versículo 17, que es más que todo como un informe que David presenta o que el escritor presenta acerca de David. Dice: reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sausa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los principales cerca del rey. Fíjese que este es como un informe que está haciendo un cierre de una cantidad de informaciones que está dando el escritor acerca del reinado de David. Y creo que quiero utilizarlo esta mañana para que nosotros meditemos en la importancia que tienen las personas que une Dios a una congregación. Las personas venimos y estamos buscando al Señor, pero nosotros estamos llenos de capacidades, llenos de talentos, llenos de posibilidades, que al comprender el propósito de Dios, terminamos entonces viviendo para la gloria del Señor. Bueno, aquí recordamos a personas que estaba pensando, por ejemplo, en términos de este edificio, hermanos. Recordamos a Hugo Azurdia. Hugo Azurdia con sus hijos asistían a nuestra congregación. Él fue el que se dio a la tarea de buscar un terreno para que pudiésemos ubicar, y nos presentó varias alternativas, y entre esas caímos aquí. Habíamos comprado otro, pero él fue el que se interesó. Allá no se pudo hacer el negocio porque nosotros habíamos comprado el terreno que está al lado de la Shell, que está allá arriba. Pero ese terreno era el que pensábamos nosotros que era. Llegamos a tomar posesión, pero cuando fuimos a hacer el negocio nos dimos cuenta que el terreno estaba a la vuelta. Era un gran terreno también, 2,000 y pico de varas, y nos iba a costar 45,000. Bueno, la cosa es de que decidimos que ya no, porque queríamos el terreno enfrente del parque, y al final se perdió esa oportunidad, y entonces él siguió buscando aquí hasta que encontramos. Recordamos a don Roberto Cook. Usted ni sabe quién es este señor. Yo nunca lo conocí en persona. Él fue el que nos hizo, cuando supo de la noticia que compramos este terreno, él fue el que construyó los terraplenes tal y como están, este gran terraplén y el que está aquí donde está el templo para abajo. Él metió las máquinas, limpió todo y hizo los movimientos de tierra. No nos cobró ni un centavo. Lo único que le mandamos nosotros fue un arreglo de flores, que ya sabe usted que en Guatemala es algo barato ese tema, ¿no? Recordamos a hermano Neri Castro, hermano Jorge Estrada, ¿verdad? Dedicaron horas, días planificando todos estos planos que nosotros hemos seguido construyendo aquí, trabajando. Recordamos a los primeros constructores, hermano Beto del Cida, hermano Ezequiel Gallardo. Hermano Ezequiel Gallardo se le decían los constructores el ingeniero, porque él era el que estuvo jalamos material con las coasters, ¿verdad? Iban a dejar hacer su trabajo y él regresó. Regresamos también a Carlos, el herrero, hermana Amanda, no me acuerdo ya el apellido, pero él fue el que nos ayudó a hacer las primeras vigas que están allá en el segundo nivel. Recordamos a hermana Estelita Johnson, Barry Johnson, quienes nos abrieron
sus casas para que se diera la predicación del Evangelio. Esas fueron las primeras personas que Dios contactó. Después contactamos a Estuardo, que aquí está con nosotros. Después se contactaron hermana Oralia Girón, ¿verdad? Aquí estás, Karel. Qué bendición poder tenerte acá con nosotros. Y Débora, Ana, y un chorro de nombres que usted ni sabe quiénes son. Y de ahí Dios ha unido y unido y unido y unido personas que cada uno ha venido a meter el hombro, ¿verdad? Para hacer avanzar la obra. ¿Cómo es que la obra de Dios camina? Camina con las personas que Dios une a nuestra congregación. Por eso usted es importante que entienda por qué está acá. Y que es importante y valioso que usted ponga su esfuerzo, ponga su trabajo al servicio del Señor, porque así fue como la obra se realizó. Me encanta la manera como el escritor plantea aquí. David reinó sobre todo Israel y gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. David, hermanos, saben ustedes que cuando Dios lo llamó, no sabía ni agarrar una espada, no sabía ni usar un equipo para poder defenderse, tener la espada, el escudo. Cuando a él lo quisieron vestir la primera vez, claro que no era su tamaño, ni era lo que él había diseñado, pero él no podía. Él dijo, yo lo único que puedo manejar bien es la onda, ¿verdad? Se puso su saco pastoril, dice la Biblia, metió piedras y sacó la onda y se fue a hacer lo que tenía. Pero poco a poco él aprendió a ser un soldado, aprendió a caminar como una persona. Bueno, ahora, años después, lo vemos nosotros que el profeta dice, reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. El Salmo 78:70 dice, eligió el Señor a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Encontramos aquí entonces una declaración sobre David, pero vista en retrospectiva. No es una cosa que está viéndose hacia adelante, sino es algo que el profeta está viendo hacia atrás. ¿Qué fue lo que hizo? ¿De qué va a hablar la historia cuando se hable de usted? Se integró a la iglesia de Ciudad San Cristóbal. ¿Y qué dirán a decir los escritores, verdad? Sobre nosotros, hermanos. Bueno, el éxito de David como rey no consistía solamente en sus capacidades, porque la Biblia dice que Dios nos diseñó a cada uno desde el vientre de nuestra madre, y nos hizo y nos formó en el vientre, y nos dio por profeta a las naciones. El éxito de David consistió en que Dios lo había creado, pero Dios lo eligió y él escuchó la voz de Dios y atendió el llamado del Señor. Era un hombre conforme al corazón de Dios, dice su palabra. No dice que era un hombre perfecto, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que valoró a las personas también que estaban a su alrededor. Y fue un hombre que se dedicó a entrenar a las personas para que fueran exitosas. Juzgó a Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Qué palabras más preciosas sobre la vida de una persona, de un rey, ¿verdad? Por supuesto, está hablando aquí de un rey. Hermanos, una nación, una iglesia, una familia, una sociedad, una colonia, un COCOE, una escuela, tantas otras instituciones que podríamos mencionar, no podrían gobernarse bien si no tuviésemos personas alrededor de nosotros. Es importante, hermanos, que veamos que David nunca se vio como la única persona valiosa dentro del pueblo, sino que una de las cosas que David hizo fue reconocer las posibilidades que habían en las personas que se estaban a su alrededor. Y me gusta la manera como lo describe el autor acá. Dice, la distribución de los puestos. Joab, hijo de Sarvia, el general del ejército.
Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario o el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Samsa era el cronista. Benaía, hijo de Joiada, estaba al mandato de los soldados quereteos y peleteos. Y los hijos de David ocupaban también las plazas principales. ¿Qué ve usted acá? En primer lugar, ve esa calidad que tuvo David. ¿Por qué David fue tan exitoso? Porque David reconoció que no era él el único escogido de Dios, que no era él el único hábil de Dios, que no era la única persona que tenía capacidades que podía utilizar a favor del gran propósito de Dios, que era levantar la visión, la nación de Israel, para que proclamara el nombre de Dios en todas las naciones. Entonces vemos la importancia que tiene el que se levante gente con disposición a servir, pero que sean personas que puedan desarrollar la actividad en forma sistemática y que puedan desarrollar y volverse unos especialistas. Mire, cuando había que convocar la guerra no llamaban al sacerdote solamente, llamaban, claro, el sacerdote, llamaban también al general del ejército. Joab, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Y Joab era el que planeaba la estrategia de guerra y decía, así y así haremos. Eso es lo más importante de una congregación, es que las personas no se vean como personas que no tienen las posibilidades, sino que tienen una razón por la cual Dios les ha unido. David era una persona extraordinaria como pastor de ovejas, como guerrero, como líder. Era un hombre que se esforzaba, era un hombre, un cantor, era un músico, un compositor. Ese tipo tenía toda clase de habilidades. Hubiera podido hacer muchas cosas dirigiendo al pueblo. Pero él sabía que no podía hacerlo todo. Y esto es una parte fundamental en el concepto de saber quiénes somos. Usted no puede entrar, no puede salir en todas las salidas que hay para hacer la misión de Dios. Usted no puede ser misionero, no puede ser evangelista, no puede ser administrador. Bueno, para algo Dios le diseñó a usted y le creó, ¿verdad? Pero David era un hombre a quien Dios había dotado de estas posibilidades y era un hombre genuino. A pesar de sus debilidades, era genuino, que la gente quería estar con él. Porque él tenía algo que sobresalía en su vida, era el Espíritu de Dios, que había transformado su corazón. Y yo creo que esa parte es la que marcaba la vida de las personas cuando se relacionaban con él. Eso hizo que muchos quisieran estar a su lado, fueran parte de su movimiento. Porque para Dios, hermanos, toda persona es valiosa y nosotros debemos de trabajar para que las personas se ocupen en las cosas que Dios quiere que se ocupen, hagan aquello que Dios quiere que hagan. Y esta es la razón por la cual nosotros queremos invitarles a ustedes. Otra de las cosas importantes que hizo David fue formó un ejército para poder hacer el trabajo de Dios. La nación de Israel era una tribu entre todas, estaba rodeada de enemigos, estaba conquistada por los filisteos, estaba amenazada por los moabitas, tenía toda clase de problemas opresivos sobre ella. Pero Dios levantó a David y David logró llevar a la nación a un punto de libertad. Y aquí en Crónicas, capítulo 18 en adelante, ustedes al leerlo van a encontrar que la nación está en un punto sobresaliente entre las naciones. Él ha pacificado todos los pueblos de alrededor. Tenemos que entender que debe haber reclutamiento para el ejército del Señor. Y el reclutamiento es un esfuerzo que debe hacer la iglesia, que deben hacer los ministerios, que debemos hacer el liderazgo. ¿Por qué? Porque necesitamos invitar a que las personas se integren al ejército. Pero aquí, hermanos, el ejército no es solo ponerse disponible, yo quiero hacerlo. La siguiente etapa que tiene que haber en el ejército del Señor es, tiene que haber una etapa formativa. Tiene que haber el entendimiento de por qué usted está metido en el ejército y por qué va a estar usted entre los cantores y por qué usted está entre los sacerdotes y por qué usted está entre los cronistas. Debe haber ese entrenamiento. Y entonces las personas que vienen a la iglesia tienen que tener esa disposición. Jesús les dijo, vengan detrás de mí y yo haré que sean pescadores de hombres. Yo les enseñaré cómo hacerlo. Yo les haré. Y se dedicó a ellos por 3 años. Entonces,
el ejército tiene que entender que no es solamente un reclutamiento a granel, ¿verdad, hermanos? Y que se metan y que entren y que vamos, pues. ¿Y hacer qué? Hacer barrabasadas allá, ¿verdad? O hacer cosas que no saben cómo hacerlos. Necesitamos tener una estrategia de capacitación para el ejército. Y de eso es lo que estamos hablando, hermanos. Estamos reuniéndonos, empezando este proceso, porque queremos capacitarnos en la misma idea, en el mismo propósito, en el mismo intento que estamos haciendo, dispuestos a innovar, a salir de la comodidad. Tenemos que tener gente que tenga la posición de liderazgo, que tenga la capacidad y que desarrolle la pasión para hacerlo. Queremos la gente que tenga la disposición, queremos que la gente que tenga la capacitación y queremos que las personas tengan la pasión por hacerlo. ¿Cómo sale eso? El Espíritu de Dios es el único que mueve el corazón, pero usted tiene que apartar tiempo. Fíjese que cuando Israel, cuando comienza el reinado de David, él comenzó en una forma trastabillada el liderazgo, hermanos, porque recuerden, él llega allá, él llega a visitar a sus hermanos y ahí se dio la situación del combate con Goliat. Mata a Goliat y termina siendo un soldado. Termina siendo el paje de armas de Saúl y dice, no te voy a enviar a tu hijo, le mandan a decir a Isaí. Y comienza una serie de situaciones en las que él tiene que ir aprendiendo a formarse. Bueno, finalmente comienza toda la lucha de los celos con Saúl. Él sale disparado de la corte del palacio y se va a las montañas. Bueno, dice que se le unieron a él en 1 Samuel, versículo 22, 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Este fue el primer ejército que tenía él a su disposición. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Este es el primer ejército. Todos llenos de clavos. Porque la gente piensa que las iglesias es para la gente perfecta. No, la gente tiene que venir en forma como Dios lo traiga, en las condiciones en que Dios te traiga, para ser entrenado. Ahora usted, hermano, usted pone a pelear dos amargados. El amargado es el que vive enojado. No perdona al que le hizo daño. Y pone a pelear dos amargados. A practicar pues, porque vamos a entrenarlos. Olvídese, ahí se daban unas agarradas esos. Yo me imagino, hermanos, ¿por qué? Porque los amargados no están pensando quién se las debe, sino quién se las paga. Fue complicado tener un grupo de soldados ordenado, capacitado, que fuera dueño de sí mismo, que manejara las herramientas, que supiera cuándo se podían usar las armas, que sabía cuándo usar la espada, cuándo tenían que usar el arco, cuándo usar la honda. Ya esa parte. ¿De qué estamos hablando del entrenamiento? Hermanos, si usted quiere liderar, buena obra desea, dice la palabra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea capaz. Necesitamos formarnos, es lo que quiero decir. Entonces tenemos que entrar a ese proceso. También, si usted quiere liderar, tiene que estar dispuesto a aprender a ser un soldado o un buen soldado. ¿Por qué? Porque si no, las amarguras lo van a vencer, las deudas lo van a atrapar. Dice que eran los endeudados, los amargados, los afligidos. Pero usted tiene que seguir leyendo. Pasan los años y esta gente con David se transformó. Joab, hijo de Sarvia, era el general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech y de Abiatar eran los sacerdotes. Y así da la lista. Y usted puede leer más atrás, en 11, capítulo 11, se va a encontrar que ahí está los valientes de David.
la lista de los valientes de David. Hace una descripción de un montón de gente que eran súper habilidosos para diferentes cosas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. El éxito de David no consistió en que él era un hombre llamado por Dios solamente, que era capaz, sino que supo cómo multiplicar todos sus esfuerzos. Y tenía un ejército del cual echar mano. Y eso hizo que el pueblo de Dios ganara su espacio, recuperara su territorio y estableciera la paz dentro del territorio. La fuerza de una congregación son las personas que están en ella. Es usted y yo. Usted, hermano, usted y yo somos la fuerza. Pero el problema que tenemos en las iglesias es que la mayor parte de la fuerza está dormida, está atrapada, está encadenada. ¿Cómo? Está amargada, hermano. Están endeudados, la gente está afligida, viene con toda clase de problemas, que cuando usted les habla de compartir lo que Dios tiene para sus vidas, lo único que pueden pensar es en lo amargado que están, en el gran problema que tienen, en lo que no pueden hacer, en lo que les hace falta, en lo que nosotros no tenemos. Comienzan, ¿por qué? Es personas que necesitan ser tratadas. Entonces necesitamos una fuerza de personas que estén dispuestas. Hermanos, no vamos a cambiar si no cambiamos la información de nuestra mente. No vamos a cambiar los paradigmas que la iglesia ha traído haciendo lo que hace y lo hemos visto, pues hemos llegado a un nivel, hermanos, donde ya no hemos podido pasar de acá. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer cambios. Y los cambios requieren información nueva. Y no hay cambio de estructura si no hay un cambio de mentalidad. Entonces usted tiene que cambiar de mentalidad. Usted tiene que cambiar sus pensamientos. Usted todavía es hábil, pero usted tiene que aprender a hacerlo. La etapa de su vida no es el fin de su vida. Es una etapa en la que usted puede comenzar a trabajar, pero tiene que aprender cómo hacerlo. Y de esto fue lo que se valió David. David fue habilidoso porque supo cómo trabajar con las personas. Y fue la gente lo que lo llevó a él a lograr todo lo que... Claro, la gente movida por la gracia de Dios. David era un estratega, colocó a las personas claves que le dieran vida a los acuerdos de aquella nación, de ser una nación guerrera, una nación victoriosa, una nación que se estableciera entre las naciones. Él puso personas, conectó a esos individuos, los puso en tareas específicas y ellos fueron los que comenzaron a llevar a la nación, comenzar a ordenar todo el quehacer de la nación hasta que lograron ser una nación completamente libre de los enemigos, fuerte en su fe, ¿verdad? Enfilada en el destino y en el propósito de Dios, cada persona ocupando su lugar. Así que en nuestra iglesia, yo creo que lo más valioso que tenemos no es este edificio, aunque es valioso, ¿verdad? Y cuesta un dineral. Lo más valioso es la energía que Dios ha depositado en su vida, los talentos que usted envuelve, las capacidades que usted tiene. Pero no sirven esas capacidades si usted solo se enfoca en lo que usted necesita. Y en la misión de Dios estamos aprendiendo y estamos repasando que no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere, que la Biblia no habla de mí, la Biblia habla de Dios. Que Dios no nos está invitando a ser felices, sino nos invitando a ser parte de su plan y su gran proyecto de salvación al mundo. De eso está hablando la misión. La misión es eso, hermanos. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir, a salir de nosotros, centrado en nosotros, mi necesidad, mis problemas, mis hijos, mi esposo, y empezamos a vivir todo eso, a salir de eso y comenzamos a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el mundo? ¿Por qué yo puedo participar en la misión de Dios? Entonces dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es el mandamiento, hermanos? Repitamos. Y amarás a ti mismo primero, después si te queda tiempo. No, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es? Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí, estamos incluidos. Entonces estamos aprendiendo que la misión y el propósito de Dios no es hacerme a mí feliz, aunque lo voy a hacer. No es solamente engrandecerme a mí, pero el problema es que nosotros nos hemos quedado en los felices que somos. Y entonces tenemos que salir a hacer lo que Dios dice. Te bendeciré. ¿Y qué más? Y serás bendición. ¿Dónde? A todas las familias de la tierra. Qué bueno que solo mi familia. Todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios. Ese es el gran proyecto de Dios. Hacia allá nos está invitando el Señor. Ahora, ¿y qué pasa con la iglesia? La iglesia se ha quedado con su familia. Tenemos entonces que comprender por qué Dios unió a David a Joab. ¿Por qué lo unió a Sadoc? ¿Por qué unió a los peleteos? ¿Por qué unió a esos valientes que tenía a su alrededor? Porque esos valientes eran el equipo que iba a utilizar el Señor para darle la victoria a David. Entonces mire cómo termina este capítulo aquí que estábamos leyendo. Reinó David sobre todo Israel. ¿Cómo haría eso David? Tenía gente, hermanos. Tenía personas que le ayudaran. Y juzgaba con justicia a todo su pueblo. ¿Cómo hizo eso David? No lo pudo hacer solo, hermanos. Él tenía un ejército de personas que Dios había colocado a su alrededor que eran capaces. Así que yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál va a ser tu lugar en la misión de Dios? ¿Cómo vas a ocuparte en el gran plan y propósito de Dios? Pues hay solo una manera. Mire cómo lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 11. Si usted quiere leerlo, vamos a leer los primeros versículos, que habla sobre los valientes de David. Y por supuesto, lamento, hermanos, que no hayan, el autor no haya mencionado todas las valientes que habían en este tiempo también. En Primera de Crónicas 11:10, todo el capítulo 10 habla sobre los valientes. Y hermanos, hasta aburrido se vuelve, pero si usted le pone coco y usted tiene interés en mostrar, termine de leer en casa y se va a dar cuenta que ahí no había gente cobarde. ¿Pero por qué no había gente cobarde? Porque cuando veían la necesidad se ponían al frente. No tiraban a otros, sino ellos se ponían y ellos enfrentaban las situaciones. Mire cómo nos narra estos pocos versículos. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel. ¿Ya vio por qué pudo él hacer el trabajo? Para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David tuvo. Josabián, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este estaban Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Ahí tenemos un caso, hermanos. Entonces, hay 2 maneras de involucrarse en la misión de Dios, en el gran propósito de Dios, en esto que queremos hacer en la congregación. Nosotros no queremos que haya solo un ministerio, hermanos, que sea visible. Queremos muchos proyectos misionales yendo hasta lo último de la tierra. Pero hay solo una manera, es que los valientes se pongan disponibles, que los valientes estén dispuestos a equiparse, que los valientes
estén dispuestos a apartar el tiempo para servir y hacer las guerras. Si no, no se puede hacer nada. Pero también hay otra manera en la que uno puede salir. Yo debía haber mencionado primero este ejemplo, el negativo, dice, las respuestas de Efraín. El Salmo 78:9 dice, todo el Salmo 78 es un recuento de las victorias. Pero termino diciendo esto, mire, los hijos de Efraín, arqueros armados. No sé si ya lo buscó usted, Salmo 78:10. Los hijos de Efraín, que por cierto Efraín, recuerden que Efraín significa doblemente fructífero. El pueblo del norte llegó a ser reconocido como el pueblo que dirigía Efraín. Los hijos de Efraín, arqueros armados. ¿Qué hicieron? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sí, hay aquí también, hay gente así, hermano. Y vamos a tener este tipo de respuestas en las iglesias también. Pero Dios no trabaja con ellos. Dios no se mueve con ellos. Dios no hace las obras maravillosas con ellos. Dios hace las obras extraordinarias, poderosas, con los que se ponen y dicen, vamos a defender la causa de Dios. Vamos a trabajar por la causa de Dios. Los valientes, hermanos. El reino de los cielos se hace fuerza, dice. Y los valientes lo arrebatan. Entonces yo quiero preguntarte esta mañana. Tal vez te has puesto a pensar que el liderazgo depende de la habilidad de una persona y hay que reconocer que David fue clave, hermanos, para poder preparar al pueblo, para llevar al pueblo a su éxito, al éxito que tuvo, porque David lo redimió y lo levantó y siguió el reinado de Salomón. Lamentablemente Salomón se apartó de la filosofía que David tenía y no continuó. ¿Verdad? David era capaz, ¿verdad? Pero solo él no hubiera podido vencer a los filisteos, ni hubiera podido vencer a los amonitas, ni hubiera podido vencer a nadie, ¿verdad? Por pilas que fuera. No puede una sola persona. Por eso el diseño de Dios es cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los demás a favor del cuerpo de Cristo. De esto se trata. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer ese trabajo. Lo extraordinario de David, y es lo que le pido sabiduría yo al Señor, es que Dios me ayude a ver lo que vio David en la gente. La capacidad que tenían las personas. Dice, vos estás diseñado, aquí, este es tu puesto, aquí dedícate a trabajar. Y hacerlo con fortuna, con fuerza, con dedicación. Pero también, más tarde, encontramos a un ejército armado, con arqueros valientes, pero que no tenía disposición. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer ahí, hermanos, si no hay disposición? No podemos hacer nada, porque Dios trabaja con la disposición de su corazón. Ahí empieza y comienza a moverlo en la dirección. Entonces estamos invitándote, hermanos. Dios no está ni se manifiesta con los guerreros valientes, armados, que le dan la espalda en el momento de la batalla, sino defiende a aquellos que han dado un paso adelante y dice, Señor, en tu nombre lo vamos a hacer. Entonces, esta es tu primera decisión. Tu segunda decisión es, hermanos, si no aprendes a ser un buen soldado, te va a chamuscar el enemigo, te va a hacer pedazos el enemigo. Tú necesitas estrategias y por eso necesitamos. Todos aquí necesitamos aprender cómo hacerlo y de eso estamos hablando en la capacitación. No vamos a poder trabajar con gente inepta,
con gente que no sabe, con gente que no entiende lo que Dios quiere hacerlo. Dios trabaja con gente que entiende su plan y se pone a su disposición. Y para eso hay que hacer espacio y tiempo. Entonces, yo quiero decirte, yo, hermano, quiero que trabajemos con los valientes. ¿Verdad? Esa es la invitación. Que seas valiente y que te pongas disponible en el Señor. Y que podamos tener una iglesia que atraviesa las culturas, atraviesa las circunstancias difíciles, que va donde Dios quiere que vayamos. Y vamos a ver también una tremenda cosecha. Los proyectos misionales están avanzando y necesitamos que los jefes de los proyectos misionales sean los primeros que estén entrenándose. No queremos gente, hermanos, liderando que no entienda lo que queremos hacer. Necesitamos que ustedes entiendan que un requisito de liderazgo es entrenarse. Y si quieren hacerlo bien y quieren que Dios los use, tienen que entender lo que estamos tratando de hacer. Por ahí no puedes hacerlo quieres estar. ¿Quieres estar con los o quieres cambiar tu actitud y regresar? Dices, no, quiero estar con los valientes. Jesús se vio en esas alternativas cuando les habló a sus discípulos. Un día les dijo, bueno, si ustedes quieren irse, no hay pena, hermanos, pueden irse, les dijo. Pero dijeron, no, Señor, nosotros no podemos irnos. Solo hemos entendido que vos sos el líder que necesitamos enfrentar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, hermanos? Primero, tenemos que romper con la pereza, que es un pecado. Tenemos que romper con la arrogancia de creer que todo lo sé yo, que yo no necesito. Tenemos que romper con la actitud, ¿cómo se llama eso? Indiferencia, para poder mostrarnos en la disposición de hacerlo. Dios te invita a ser parte de su plan. No el plan de la iglesia amigos, ¿verdad? A mí no me gusta hablar tanto de la iglesia amigos, pero sí me gusta cuando estamos hablando de proyectar que esta iglesia sobresalga. Así que estás aquí porque Dios te trajo y te trajo con un propósito, tienes que encontrarlo. Pero el propósito no se da si vives a espaldas de Dios. Así que tienes que volver a encontrarte con el Señor y preguntarle, ¿por qué me trajiste aquí, Señor? Aquí hay Joab, aquí hay sacerdotes, aquí hay cronistas, aquí hay de todo, hermano. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí, pero dormido. Entonces necesitamos despertarlos. ¿El pueblo del Señor qué dice? ¿Estamos entendiendo la palabra? Hermanos, ánimo en el nombre del Señor. Dios va a usarnos. Dios nos va a usar, hermanos. Porque en las matemáticas de Dios, Dios agarra 5 panes y alimenta 5,000. Él agarra el último sorbo de harina y el último poquito de aceite que hay y lo convierte en provisión para alimentar meses a 3, 4 comilones. En la matemática del Señor, el que da fue el que dio todo lo que tenía y era casi nada, pero lo dio creyendo y Dios lo multiplicó. Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que responder al Señor. Así que en el nombre de Jesús yo quiero invitarles a orar. Yo quiero decirte esta mañana. Aquí, Señor, solo habemos 2 clases de personas. Como Efraín o como los valientes. Como David o como Saúl. Como los 10 discípulos, los 11 discípulos y Judas.
Hay gente, Señor, que necesita tomar decisiones. Hay personas que necesitan salir de la comodidad y salir de la comodidad de pensar que yo no soy llamado para eso, sino que tú trabajas y quieres usarnos a nosotros. Señor, yo te pido perdón por las excusas que yo mismo te he puesto y te quiero rogar que me ayudes a salir de ese círculo vicioso que me ha encerrado, me ha atrapado y he puesto una camisa de fuerza en mi vida, que me ha hecho pensar que si no puedo apartar tiempo para ti, es porque estoy demasiado ocupado, que no hay tiempo para hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, queremos romper con la indiferencia. Yo te ruego en el nombre del Señor, cambia mi corazón, Señor, cambia mi actitud, cambia mi disposición. Cambia mi disposición, Señor. Yo quiero responder, pero ayuda a mi incredulidad. Vamos a orar todos ahorita en este momento. Cambia mi disposición, Señor. Trata con ella. Como decía el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. Yo quiero cambiar, Señor. No estoy pensando en mi vecino ahora, estoy pensando en mí. Yo quiero ser una persona con la disposición de oírte, de caminar a tu lado, de enfrentarme a mis propios obstáculos y vencerlos. Porque yo quiero ser parte de tu plan, Señor. En esta hora, Señor, oramos por nuestra congregación. Levantamos nuestra congregación delante de ti. Es muy puntual, Señor, que nosotros sepamos por qué estamos reuniéndonos como tu pueblo. Y queremos, Señor, que nos permitas entenderlo y enfilarnos hacia allá. Señor, en el nombre de Jesús, solo enséñanos cómo ir detrás de ti, Señor. Solo enséñanos cómo romper las barreras para poder nosotros ser libres del miedo, de la incertidumbre, de los problemas de la edad, de los problemas de salud, de cualquier obstáculo que nosotros nos hayamos puesto para que podamos nosotros romper. Necesitamos volver a ti, Señor. Así que gracias. Señor, yo quiero orar en el nombre de Jesús en este momento. Aquí hay personas con tremendo compromiso, con tremenda disposición a servirte, que están luchando, Señor. Yo te ruego que les quites la carga y les permitas ver lo que tú ves. Que podamos ver, Señor, lo que tú quieres hacer. ¿Vivirán estos huesos secos, profeta? Sí, tú sabes, Señor. Y el Señor le volvió a preguntar, ¿vivirán estos huesos secos? Y él dijo, huesos secos, oigan palabra del Señor. Así que, Señor, danos esa capacidad para que podamos nosotros ver lo que tú estás viendo. Gracias por esta congregación en la que nos has reunido. Gracias por cada persona que se encuentra aquí. Gracias por cada familia que has unido a nosotros. Nos necesitamos los unos a los otros para avanzar, oh Padre. Y por eso, esta mañana, creemos que tú puedes movernos hacia allá. Danos la victoria, Señor, en Cristo Jesús. Sobre todo, yo quiero ponerme al frente. ¿Te ha hablado el Señor esta mañana? Si te ha hablado el Señor, dile, Señor, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Ponte de pie, vamos a orar por ti. Si sientes que esta palabra ha sido para ti, pues entonces dile, Señor, yo estoy dispuesto. Yo necesito hacer cambios en mi disposición.
necesitamos cambiar, Señor. Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, en la vida de Karel esta mañana. Cambia su corazón, renueva su mente, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que sea limpio por el poder de Jesús y la sangre de Cristo, para que Él sea redimido y Él sea unido a tu ejército que pelea las batallas tuyas, Señor. Te agradecemos, oh Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos, Padre, y damos la gloria y la honra a ti, oh Dios. Sé glorificado en todas las naciones, comenzando en mi vida, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, comenzando con mi vida. Bendito sea tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.